No es más grande el que más espacio ocupa, sino el que más vacío deja cuando se va. Acompáñanos a darle sentido a tu vida. El tema de hoy, cadáver sin duelo. Hola, ¿qué tal? Un nuevo programa de aquí, IMEFI TV. Le doy gracias a todo el equipo de Operación Producción. Darle sentido a tu vida nuevamente aquí contigo. Julio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un tema polémico, complicado. Negado, duelo sin cadáver. ¿Qué nos puedes decir desde tu especialidad, desde tu enfoque? ¿Qué es un duelo sin cadáver? Muchísimas gracias por la invitación, estamos aquí con todo gusto. Sí, es complicado el tema, es cómo enfrentar el duelo cuando no existe el cadáver. Entonces, si de por sí es complicado vivir un duelo, cuando no existe el cadáver, cuando no se tiene la certeza, es más complicado. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de que cuando hay una muerte, duele dependiendo el vínculo que se tenga con la persona, ¿sí? Hay una muerte que podemos decir lejana, que es cuando vemos en el periódico, en las noticias, que mataron a una persona en otro lugar, pero no tiene ningún vínculo con nosotros, ¿sí? A veces impacta, ¿no? Por ejemplo, hace unos años se hablaba de que en una guardería murieron 49 niños quemados. Impacta, pero cuando no hay un vínculo, pasa, y pasa rápido. Hay una muerte que es más cercana, cuando es una persona conocida, cuando ya se tiene un vínculo. Y está la otra muerte que es personal, cuando ya se trata de mi propia muerte. Entonces son tres tipos. Pero ¿qué pasa cuando hay una muerte de un ser querido, donde hay un vínculo muy, muy fuerte, unos lazos que unen mucho a la persona? El duelo se puede complicar. ¿Y qué pasa cuando no hay el cuerpo, cuando no hay cadáver? Aquí se complica aún más, porque hay una parte consciente y una parte inconsciente de nuestro cerebro. La parte consciente es la que te dice si es real, y la parte inconsciente es la que no lo cree. De acuerdo a las etapas del duelo, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross decía, hay una etapa que se llama negación. Dentro de la negación es, mi parte consciente dice que sí sucedió el hecho, y la parte inconsciente dice que no. Entonces, esa parte inconsciente es la que se dedica a negarlo. Y suceden varias cosas muy interesantes en esta parte que se llama la negación. Una es que siento que está de viaje y que un día va a regresar, pero ya sé que murió, ¿no? Pero siento eso. Otra parte es que cuando suena el teléfono, quiero sentir que es la persona que murió. Hay gente que empieza incluso a alucinar o a tener ilusiones desde el punto de vista psiquiátrico, que es que mira, anoche pasó atrás de mí, vi su sombra. Y empiezan como a fantasear con eso, ¿no? Hay personas que dicen, mira, llegó en la noche y se sentó, hasta el colchón se hundió y yo sentí que me acarició. Esa parte la está fabricando el inconsciente. Ahora, cuando no hay cadáver, ¿cómo la parte consciente ni siquiera se da cuenta o no se quiere dar cuenta que sí es real? Porque esta es parte de la misma negación. Es parte de la misma negación. Pero aquí está la parte inconsciente y la parte consciente, porque la parte consciente te dice, bueno, necesito una prueba, ¿sí? Porque nosotros somos de cosas tangibles. Tú me dices, es que hay un lugar muy bonito en tal parte, y yo puedo dudarlo, pues, yo no lo he visto, ¿sí? Cuando ya lo veo, cuando ya me cercioro de eso, es cuando lo creo. Entonces, ¿cómo creer que hay una muerte si no hay un cadáver? Si no hay algo que me certifique a mi parte consciente que sí murió la persona, que ya no está conmigo. Y sin embargo, esta parte que necesitamos, porque nos han enseñado a negar la muerte. Nos dicen que sí nacemos, que nos reproducimos, que vamos a morir, pero nadie quiere hablar de ella, número uno. Número dos, el cadáver nos ayuda para hacer nuestro propio ritual de despedida. Entonces, al no haber ese apoyo, esa ayuda, ese ritual, pues la negación está peor. Tan solo el hecho de que pasa mucho, ¿no? Personas que están en Estados Unidos o en cualquier otro país que de pronto que murió la mamá y no pueden venir a despedirse de la mamá. El duelo para ellos es muchísimo más fuerte porque se quedan sumergidos no nada más en la negación,
sino también en la culpa de que no están presentes. O en un momento dado hasta el enojo, la impotencia, la frustración de que no pueden viajar porque entonces les va a generar un conflicto peor, precisamente, y al no despedirse entra entonces más aún en la parte esta donde empiezas a manejar fantasías, ilusiones que te destruyen y que de alguna forma tú participas en esa parte de, pero en algún momento nos vamos a encontrar. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bueno, contestando a la primera pregunta, se habla de temas tabús, ¿no? El que más se menciona es sobre sexualidad. Y no es un tema tabú. A veces nos da pena hablar de ello, porque nunca nos enseñaron cómo hablar de ello. Pero es más fácil hablar de sexualidad que hablar de la muerte. Entonces, en las familias no estamos acostumbrados, y sobre todo en nuestra cultura, no estamos acostumbrados a hablar sobre la muerte. ¿En qué familia ya se está dando, pero es muy raro, ¿no? En las familias, de repente, poder decir, oigan, miren, voy a hacer mi testamento y va a quedar en esas condiciones, o voy a hacer mi testamento y no quiero decirlo ahorita, o ¿cómo quiero que sea mi funeral? ¿Sí? Quiero que me pongan esta ropa, quiero que sea así, que no haya esto o que sí haya esto, que venga fulano y que no venga sutano, ¿sí? O sea, poner las condiciones. Es muy complicado hablar del momento de la muerte. Porque cuando alguien empieza a decir, oigan, ¿y qué? Cuando yo me muera, no hables de eso, que no, como si uno lo estuviera atrayendo, ¿no? La muerte no se atrae. Entonces, no es tan fácil hablar de la muerte. ¿Sí? O sea, es un tema que en otras culturas sí lo hablan. Por ejemplo, culturas orientales, sí, desde pequeños van hablando de la muerte. Pero aquí en México, la muerte no. Y se dice que la muerte, en México nos reímos de ella. Sí, o sea, es lo que te iba a decir, sí se habla, pero en un sentido de sarcasmo, ironía, chiste, todo menos a ver qué pasa con la muerte. Ajá, cuando es real, ¿no? O sea, cuando ya te está pasando a ti, cuando a un familiar ya le sucedió o te va a suceder a ti, ¿sí? Claro. Pues. Entonces, ahí ya no causa gracia, ya no causa risa, ya no es el sarcasmo, pero sí debemos de hablar de ello. Tenemos que hablar con las familias de esto. Los hijos, cuando son pequeños, les preguntan a los papás, ¿tú siempre vas a estar conmigo? Y la respuesta es, sí, voy a estar toda la vida. ¿Pero qué te garantiza? Entonces, el tema de la muerte es muy complicado poderlo hablar en familia. Pero hay que ir hablándolo, hay que ir poco a poco introduciendo estos temas en la familia. Como también hablar de sexualidad, hablar de si tienen creencias religiosas, de todo, ¿no? De enfermedades, de todo. Para poder tener un diálogo más ágil. Ahora, dices, la parte que niega, ¿sí? La parte que niega el hecho, el evento. De acuerdo a las etapas que mencionan algunos autores, la primera es el shock, ¿no? Cuando nos enteramos de que la persona falleció, viene un shock. El shock es un estado como límbico, en donde no sentimos que pasa el tiempo, no sentimos temperatura, no sentimos hambre, no sentimos nada. Nos quedamos en un alto total. Después viene la negación y empiezo a decir, es que no es cierto que me pase a mí, no es cierto que le haya pasado a mi familiar, no es cierto que esté pasando esto, ¿sí? El no es cierto. Y hay veces que nos quedamos anclados en ese no es cierto. Que se dice que esta parte a veces tarda un periodo muy prolongado en poder decir, sí es verdad, sí pasó. Entonces es una lucha entre el inconsciente y el consciente. El consciente dice, sí pasó, y el inconsciente no es cierto. Y empieza esa lucha, ¿no? Y viene esa confusión. Y todo eso te produce otra etapa que se llama el enojo y la rabia. En donde estás muy, muy enojado. Y te enojas contra todos, ¿no? Puedes enojarte contra, vamos a hablar de muerte en general. Si murió en un hospital, ¿no? Contra los médicos, contra las instituciones, te puedes enojar en contra de Dios, te puedes enojar en contra de la persona que falleció y en contra de ti, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no hay un cadáver? ¿Cómo se viven estas etapas? ¿Sí? El primero es que te dan la noticia, la persona murió. Aquí depende el hecho de cómo te dicen la noticia y quién te la dice, ¿sí? Entonces, este es un elemento importante.
¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijo el Ministerio Público? ¿Te lo dijo alguna autoridad? ¿Te lo dijo un vecino? ¿Te lo dijo? ¿O lo viste en el periódico? O en la televisión. En la ¿no? televisión, ¿no? Se estrelló el avión que iba para China. Ujú, Y ahí, en ese iba mi galán. ujú. Entonces, bueno, depende, ¿no? A veces, ¿no? Sí. No, no es O cierto. es uno o es acá, pero bueno, de todas maneras impacta, ¿no? Ahora, ¿con quién voy a pelear? Ahora, ¿con quién voy a pelear? El Claro. caso es que quien te dice la noticia y la forma en cómo te la dicen, ¿sí? No es lo mismo que te la diga un familiar, ¿sí? Con todo el amor y toda la ternura, ¿sí? De familiar, a que te lo diga, por ejemplo, un médico legista, ¿no? ¿Sabe qué? Pues pasó este accidente, así, así, su familiar está muerto y... Espérame. En la mañana yo lo despedí, ¿sí? Entonces, aquí también sería una petición para las personas que se dedican al área de la salud y que tienen que dar este tipo de información. Darlas con amor, con caridad. Porque para la persona que se le está anunciando es muy complicado, ¿no? Entonces, en primer lugar dices, no es cierto, es que cómo es posible si yo lo vi apenas o si yo me despedí apenas de la persona, salió en la mañana o salió de viaje y tiene una semana fuera, ¿sí? Toda esa parte. Lo que es el shock, la negación. Empiezo a negarlo, es que no es cierto. Entonces yo necesito algo como comprobar que sí es verdad. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro país actualmente está viviendo muchas situaciones complicadas, como es la violencia, como es las bandas organizadas de delincuentes, en donde hay secuestros, en donde se mata a mucha gente. Por ejemplo, hace unos años se hablaba de las muertes en Ciudad Juárez, que la mayoría eran mujeres. Pero en cifras que no han sido oficiales, no fue el estado donde tuvo más muertes de mujeres. ¿Sabes cuál fue? El Estado de México. Pero nunca se habló de ello. En el Estado de México también ocurrieron muchas muertes de mujeres y nunca se habló. Y dentro de algunas estadísticas, hay algunos reporteros, pero no es tan fácil poder decirlo. El Estado de México fue en primer lugar, que tuvo muertes de mujeres y muchas de ellas ni siquiera se supo dónde quedó el cuerpo. Entonces, Lo toman como desaparecidos. Como desaparecido. Y entonces entra un estado de choque peor aún porque está entre la negación de está desaparecido pero va a regresar. sí. No, ya no va a volver jamás. Y entonces tú, como tú bien lo dices, la parte consciente y la parte inconsciente entra en un estado de shock. Que no hay negociación entre ninguna de las dos. Sí. Y entonces ¿cómo le hago para convencerme de que sí? Porque tengo algo que me llena un poquito, que se llama esperanza. Tengo la esperanza que no haya pasado, tengo la esperanza que se hayan confundido, tengo la esperanza que se hayan equivocado. Y esa esperanza la puedo prolongar eternamente. ¿Sí? Hace algunos años yo acudí a un grupo que se llama Renacer, que es de padres que se les ha muerto un hijo o varios hijos, exclusivamente muerte de hijo. Eran alrededor de 450 personas. Doy una plática, al terminar mi plática, salgo del auditorio, me alcanza una señora y me dice, mira, estaba muy enojada, mi dolor es más fuerte que el de todas las personas que están aquí. Dice, ya fui a ver al doctor Alfonso Reyes Subiría. El doctor Reyes Subiría fue quien trajo la tanatología en México el 19 de noviembre de 1988. Por él se inicia la tanatología en México. Bueno, él ya falleció. En esa época vivía, ya fui a ver al doctor Reyes Subiría y no me dio consuelo. Yo dije, ¿y entonces qué haces conmigo? Claro, por supuesto. Él fue mi maestro, ¿sí? Le digo, a ver, ¿qué pasó? Me dice, mira, todas las personas que están aquí tienen un lugar en donde llorarle, tienen un lugar donde llevarle flores, tienen un lugar donde vaciar su dolor y su sufrimiento. Dice, mi hijo, hace 4 meses, salió de la casa a la secundaria y no ha regresado. ¿Está muerto? ¿Le lloro? ¿Le hago los ritos funerarios? ¿Lo espero? ¿Qué hago? Sí, porque ambas le te va a dar culpa, ¿no? Si en un momento dado ya le hago los ritos funerarios,
me siento culpable porque realmente no tengo el cadáver. Y siento que yo lo maté. Exacto, además es una responsabilidad muy fuerte. ¿Sí? Cierto. Y hay una emoción que surge aquí que es de las más complicadas, de las más difíciles, la incertidumbre. Hay incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Sí o no? Hay un caso muy curioso que sucedió en Acapulco. Allá hay mucha gente que se dedica a pescar, son lancheros. Es un señor que se dedica a esto, sale, lo dan como extraviado, empiezan a buscarlo, los autores dicen, no lo encontramos, ya, seguramente murió. La familia se resistía, pasan unos días y a fin de cuentas dicen, ok, sí, murió. Estaban ya haciéndole su funeral y el señor va llegando en ese momento, se extravió en el mar, pudo regresar con el cuerpo todo quemado, deshidratado y mil cosas, pero regresó. Entonces imagínate, llegas y está tu funeral. Por Entonces, supuesto. Qué impresión. Qué impresión para todos, ¿no? Pero para la familia fue gusto, ok, pues te estábamos cafeteando, pero vas llegando, qué bueno, qué gusto, ¿no? Entonces, en esa esperanza de que vuelva, porque nada me da certeza de que pasó esto. Entonces, como tenemos un dicho que dice la esperanza muere al último, y me quedo con eso. Y me quedo con la fe, ¿no? Si tiene una fe religiosa, y empiezo a pedirle a Dios. Y le exijo a Dios que me haga el milagro. Además, ¿no? En ese enojo le exijo a Dios que me haga el milagro. Entonces, viene toda esta serie de emociones que no se pueden estabilizar, ¿sí? Cuando hay cadáver, tú dices, ok, sí, ya se murió, está aquí, ya lo sepultaron. Mi emoción puede ser muy fuerte, pero estable. ¿Sí me explico? Pero cuando no hay cadáver, esa emoción que es demasiado fuerte es inestable. Entre el sí y el no, entre el a lo mejor, el quizás y la incertidumbre. Entonces, se va complicando esto. Entonces, se debe de tener ciertas medidas para poder enfrentar, para poder vivir un duelo bajo estas circunstancias. ¿En qué circunstancias se da? Pues en un accidente o fenómeno natural. Por ejemplo, en inundaciones, ¿sí? Cuando hace erupción un volcán y de repente cubre poblaciones enteras. No sé si mi familiar estaba o no, en este tipo de contingencias. Gente que muere al querer atravesar un río, llega crecido el río, se pierde la persona. Entonces, viene esa incertidumbre. Y que precisamente por eso le ponemos más fácilmente el nombre de desaparecido, que se nos murió y no tenemos un cadáver. Sí. Ahora, esta parte, desde tu enfoque, ¿cuál sería la manera menos dolorosa para que yo pueda llegar a esa etapa de resignación? Sé que no se pueden saltar las etapas, que de pronto me voy a sentir enojada, de repente voy a sentir culpable, frustrada, desesperanzada o con la expectativa de que se iba a regresar. Sin embargo, desde tu enfoque, ¿cuál sería? Regálanos unos tips que nos pudieran ayudar para poder enfrentar un duelo sin cadáver. En primer lugar, es ubicar la forma de muerte, ¿sí? No es lo mismo que haya muerto por alguna contingencia, como estaba hablando, ¿no? Ambiental, ¿sí? Por ejemplo, en un terremoto, por ejemplo, hablemos de 1985, cuánta gente murió y muchos no se identificó el cadáver, ¿sí? Y desafortunadamente en esa época no existía la tanatología. Así en es. 1985. Además. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ubicar. No es lo mismo que haya muerto por un fenómeno natural y no se encuentra el cadáver, por simplemente salió de casa y nunca regresó. No sé si lo secuestraron, no sé si me abandonó, no sé qué pasó. Y también algo que se complica mucho es con la delincuencia. En caso de secuestro, en caso de, pues sí, un homicidio, y que el cuerpo lo tiraron a un canal o no saben el destino. ¿Por qué? Porque no sé si al momento del secuestro, ¿para qué fue el motivo? ¿Para pedir un rescate o para esclavizar a la persona?
¿sí? Ponerla a trabajar, ponerla a... Es correcto. ¿Qué va a hacer? Entonces, O un acto de venganza que todavía es un poco más complicado, ¿no? La muerte en ese sentido. sí, sí, sí. Entonces, primero es ubicar el tipo de muerte, ¿sí? Cuando ya se acaben todos los recursos de que no hay probabilidades de que esté viva, ¿sí? Hacer conciencia de esto. No está viva. No vive. Y empezar a repetírselo. Algo importante es pronunciar la palabra muerte. Ya murió. Porque tú le preguntas a una persona que se le murió su familiar en la condición que sea, y oye, ¿y tu familiar? Ya se fue. Ya se fue, ¿y cuándo regresa? ¿Sí? Palabras como está con Dios, como... O sea, estas palabras nos alejan de realidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros mencionamos la palabra muerte y decimos, sí, mi familiar ya murió, eso nos pone los pies en el suelo y nos hace sentir más dolor, pero nos hace repararlo más fácil. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar a decir, sí, ya murió. Entonces, la palabra es muy importante para el inconsciente, ¿sí? Ahora, el inconsciente entiende por rituales. En todas las culturas, de toda la historia, de todo el mundo, toda la gente ha hecho rituales de todo tipo. Si haciendo rituales con el cadáver presente, hay la parte de la negación. Cuando no lo hay, se complica más. Entonces, empezar a hacer rituales. Aquí depende la fe que tengan y si tienen una fe. De acuerdo a sus ritos religiosos, hacer todos los ritos religiosos de acuerdo a su creencia de funeral. Ok, rito católico, bueno, mandar a hacer una misa, mandar a hacer un rosario. Incluso pueden poner o adquirir el cajón de muerto y llenarlo con cosas de la persona y hacer todo el ritual. Todo el ritual. Se le ponen fotografías, se le pone su ropa de la persona, se ponen objetos personales, a lo mejor hasta su música preferida, ¿no? El CD o ¿sí? algo que les represente mucho a la persona. Entonces, hacer todo el rito, ¿sí? Y de igual forma, se puede sepultar o se puede cremar. Cremo sus objetos y los pongo en una urna. Okay. O sea, hacer todo el ritual sin el cadáver. Esto va a hacer que mi inconsciente poco a poco se vaya dando cuenta que sí, que ya no está, y me vaya yo adaptando. El duelo no se resuelve, dicen algunos, se disuelve. Se va disolviendo poco a poco. Entonces es volver a rehacer mi vida, reacomodarme a la situación social, familiar, laboral y de todo, que nos va a llevar tiempo. Sí, se habla cuando hay una muerte y hay cadáver, alrededor de un año, cuando el vínculo afectivo es muy fuerte, aquí no hay fechas, pero se menciona que alrededor de un año, porque el primer año te va a doler mucho, 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 mucho. El segundo menos, el tercero menos, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, décimo, así, progresivamente. Otra cosa que debemos de también erradicar de nuestro lenguaje es que no lo puedo olvidar. No luches por olvidarlo. Y nos aferramos en luchar por olvidar. ¿Sí? Claro. No se olvida. Porque yo te pregunto, Araceli, ¿tú recuerdas alguna compañerita del kinder? Sí, alguna. Sí. Y fue una compañerita que vivías a lo mejor 3 horas con ella nada más al día. 5 días a la semana. Estabas muy pequeña. Fue una amistad muy, muy cortita. ¿Sí? Sí. Y la recuerdo. ¿Cómo vas a olvidar un familiar, un ser tan querido? Entonces, no luchemos contra... No lo puedo olvidar. No lo vas a olvidar. Hay que aprender a vivir así. Darle una connotación diferente, un concepto diferente. Julio, el tema da para mucho, pero antes de que se cierre este programa, que se acabe este programa, ¿dónde te podemos localizar? Claro que sí. En el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, que pueden entrar a la página de internet y ahí están todos nuestros contactos, ahí están todos los eventos que hacemos, pueden bajar información, muy útil y todo es gratuito. La página de internet es www.suicidología.com.
es www.suicidología, así, suicidología.com. Y mi teléfono particular es celular 55 28 56 26 40. Para terminar con broche de oro este programa, ¿con qué palabra nos dejas o con qué frase nos puedes compartir este programa? Hay que aprender que en la vida lo que le da sentido es la muerte. Hay que aprender a vivir con la ausencia de nuestros seres queridos, enfrentar la vida y tratar de vivir feliz con el recuerdo amoroso de los que ya no están con nosotros. Que de alguna manera es una forma de manejar la parte del ritual, porque ese es otro ritual, hacer conciencia, y al hacer conciencia es aceptar que así como nacemos vamos a morir. Nunca nos dijeron en qué momento, no lo sabemos. Lo que único que tenemos certero es que va a haber una muerte, y esa muerte puede ser a corto, mediano o largo plazo. Entonces, aquí lo importante es que de alguna forma la parte fundamental del ser humano, puede ser hasta un duelo sin cadáver cuando de pronto pierdo el celular, aunque ustedes no lo crean, porque no es tan fácil perder el celular como el que chin se me cayó al agua y ya no sirve. Son duelos diferentes, son pérdidas diferentes y por lo tanto son aceptaciones o resignaciones diferentes. La invitación es precisamente lo que tengas en tus recursos que tengas, es darle sentido diferente a la vida y a la muerte. Muchísimas gracias.